pregunta es para Pilar y se refiere a lo que expusiste al principio en cuanto a las políticas de memoria y el contrasentido que encierra un poco ese término que se usa. Y tiene que ver también con las políticas de transmisión del pasado reciente en la escuela. ¿Cuál sería la articulación entre, digamos, las acciones del Estado en cuanto a la conmemoración y las políticas de transmisión del pasado reciente en la Argentina y en la memoria como práctica social? O sea, lo que hay más allá de la escuela y más allá del Estado y de sus acciones. Yo creo que hay que salir también un poco del debate argentino. El genocidio nace en referencia al exterminio de los judíos europeos. Es una categoría nueva y es definida en términos que en aquel momento excluyen el exterminio por razones políticas, ¿no? Y esta exclusión de estas razones políticas fue para no crear problemas con la Unión Soviética. Bueno, así que sí, por ejemplo, estamos en una visión muy restrictiva de la definición. No se puede definir genocidio lo que pasó en Argentina, aunque fue, sí, esto sí, una política de exterminio programado, sistemático, de una parte de la población. Pero hay que ver cómo utilizamos los conceptos. A mí lo que me parece importante es que si miramos un poco más allá, vemos que hay una tendencia a utilizar esta categoría por razones políticas y para situarse en una especie de competencia de las víctimas, como la definió un historiador belga. Por ejemplo, en Ucrania, la grande hambruna de 1932-33, que provocó millones de muertos, es definida actualmente como un genocidio, Holodomor, como un genocidio provocado deliberadamente por Stalin. Un genocidio del pueblo ucraniano. En el mismo orden de ideas, en los países bálticos actuales, la política de deportación que fue practicada por la Unión Soviética después que la Unión Soviética se instaló en estos países, etc., y toda la política represiva que siguió, son considerados ahora como políticas genocidarias. En Riga hay un museo creado recientemente que se llama Museo de las Víctimas del Genocidio y no es como se podría pensar el genocidio judío, ¿cómo? En Riga. Sí. Bueno, y es decir, hay esta tendencia a, digamos, a utilizar este concepto en la polémica también entre político e histórico, ¿no? Para los historiadores del libro negro del comunismo, prácticamente el comunismo fue una forma de genocidio y hablan del genocidio rojo. Es decir, que estamos en un contexto de utilización política de este concepto, porque cuando intervienen los historiadores no son tan de acuerdo. En el caso de Ucrania, esto no es aceptado por muchos historiadores, incluso por lo que se refiere al masacre de los armenios, que hubo masacre, todos están de acuerdo, pero que se pueda definir genocidio, hay los historiadores que piensan que sí y los que piensan que no.
Así que estamos, digamos, si el pensamiento es de carácter histórico, bueno, hay una manera de razonar, de pensar. Si estamos en un contexto de tipo político, y es evidente, por ejemplo, que en el caso de Ucrania, en el caso de los países bálticos, es un problema que se refiere a sus relaciones con la ex Unión Soviética y con Rusia actual. Así que, digamos, hay, y a esto, digamos, lo interesante en todo esto es que el genocidio judío funciona como un paradigma universal y todos quieren, de cierta manera, poder situarse en esta óptica. Los descendientes de esclavos, igualmente, quieren ser reconocidos dentro de la misma óptica. Bueno, hay un debate en Francia a este propósito, pero yo creo que sería útil, en el caso en particular de Argentina, ver cuándo y cómo nace y cómo se difunde, digamos, este término que ahora se ha absolutamente generalizado. Pero me pregunto, por ejemplo, ¿se puede utilizar una categoría de este tipo a propósito de la dictadura brasilera, que, digamos, igualmente torturó sistemáticamente, hizo desaparecer un número limitado de personas, asesinó, pero que al mismo tiempo que torturó sistemáticamente, utilizó modalidades de tipo más, digamos, jurídico para la represión. Este instrumento es útil, es limitado solo al caso de Argentina, nos ayuda a pensar otras cosas. Y la otra reflexión muy breve es a propósito del terrorismo de Estado. Lo mismo hay que pensar a otras experiencias históricas y partiendo de la idea que ninguna dictadura prácticamente no vivió sin un apoyo más o menos importante por parte de la población, empezando con el nazismo. Y se recuerdan las imágenes de la dictadura nazi, una dictadura que había un control total de la población y que se descubre con los estudios recientes de historia, que la Gestapo no era esta estructura tentacular, la Gestapo tenía un número limitado de funcionarios y funcionó sobre todo gracias a las delaciones, gracias al apoyo, al aporte. Y digamos, el nazismo fue una dictadura con el pueblo y si no se pone en evidencia este aspecto, se pierde un elemento, en mi opinión, absolutamente esencial. Y esto es válido en el caso del nazismo, en el caso del fascismo italiano, en el caso del stalinismo en Rusia. Pero las construcciones que se hicieron después de 45, a propósito del nazismo, del fascismo italiano, borró completamente este aspecto del consenso, del apoyo, etc. Y fueron necesarias décadas para llegar a poner en evidencia estos elementos.